Pues me llamo José Carlos Robles. Em, eh, Fui durante mucho tiempo seminarista en varias comunidades. Soy, de hecho, profesor de teología en un seminario diocesano, en el seminario diocesano de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Di también clases de eclesiología en el seminario diocesano de Cancún. Y de dónde viene mi familiaridad con este tema sobre la fraternidad de San Pío X y en concreto, de modo más general, con el ámbito del movimiento, vamos a llamarlo así, tradicionalista. Se debe a que una de las comunidades con las que fui seminarista era una comunidad de misa tradicional, aunque en completa unión con Roma, es decir, separada, no tiene nada que ver con la fraternidad de San Pío X, salvo por el hecho de la misa tradicional. Pero estando en ese ambiente, un ambiente que es profundamente francófono, me tocó conocer y palpar de cerca, en modo muy, muy concreto, la cuestión de la fraternidad San Pío X. Inclusive me llegó a tocar conocer a alguno que otro sacerdote de ellos. Y esto también lo digo pues para recalcar que mi posición hacia la fraternidad, que es crítica, no nace de una animadversión o de una animosidad de tipo personal hacia sus sacerdotes o hacia sus miembros. Como les digo, yo he conocido a algunos de sus sacerdotes y ha habido siempre un entendimiento cordial. Recuerdo inclusive hace un par de años, en 2024, pasé un verano en Tanzania con una comunidad misionera y un par de semanas llegó un sacerdote de visita de la Fraternidad San Pío X que estuvo ahí hospedando y me tocó tratarlo, sacerdote joven que trabajaba en Kenia, y la era muy agradable. Entonces, no, mis posiciones no nacen de una animadversión ciega para con la Fraternidad San Pío X, sino más bien sobre lo que pretendo sea un análisis objetivo de los hechos. Tres, tres presupuestos a nuestra charla de esta noche, a guisa de introducción, tres presupuestos morales que son importantes. El primero, el principio según el cual el fin no justifica los medios. Hay muchos en el discurso común a favor de la fraternidad que hablan de las cosas irregulares que vemos hoy en día, no sé, las posiciones heterodoxas de los obispos alemanes, los tratos con la Iglesia de China, el padre James Martin en Estados Unidos promoviendo los curas homosexuales, y procuran utilizar ese tipo de argumentos para justificar los actos y las posiciones de la fraternidad San Pío X. Entonces, en primer lugar, el fin no justifica los medios. El hecho de buscar un fin bueno, de combatir todo ese tipo de abusos, de resistir en la enseñanza de la sana doctrina, no justifica el uso de medios que son intrínsecamente desordenados. Ese es un principio básico de moral católica. En este caso, un uso de un medio ilícito, que es la desobediencia a la Iglesia con la consagración ilícita de obispos. Segundo lugar, segundo principio de moral, las circunstancias no cambian la especie moral de un acto. Es decir, todo ese tipo de circunstancias que vemos que turban hoy la vida de la Iglesia, los alemanes, el padre James Martin, etcétera, etcétera, no justifican, no permiten, no son una puerta de entrada para hacer ahora sí que lo que uno guste. Entonces, un acto de desobediencia, que formalmente es un acto malo, no cambia y no se convierte en un acto bueno en virtud de las circunstancias que lo rodean. Entonces, segundo principio básico de moral católica, las circunstancias no cambian la especie moral de un acto. Y tercer eh, principio, que es muy importante para permanecer en la objetividad, la Iglesia juzga los actos externos, no las intenciones subjetivas. Es decir, nosotros lo que vemos y lo que podemos apreciar es tal grupo realiza tales actos externos concretos que constituyen un crimen, una infracción de tipo canónico. No podemos apreciar, no está en nosotros apreciar las intenciones de esas personas. Y cuando la Iglesia pronuncia una pena, o busca, ¿cómo puedo decir esto?
o busca evaluar una acción moral, en lo que se fija es en el acto externo, porque lo que es el fuero interno, la conciencia, las intenciones subjetivas, es conocido solamente de Dios. Denme un segundo, porque creo que hay una persona que se está queriendo conectar, me están escribiendo y no puede, y es justamente una de las que pago. Entonces, en este caso, la virtud de justicia, la virtud moral de justicia de mi parte, que exige que intente ayudarla. Un segundo, no sé por qué esta chica no puede conectarse. A ver, participantes, ¿dónde tengo esto? Aquí está, participantes. Vamos a agregar. Una disculpa, ¿eh? 93. A ver, pues yo ya le mandé la invitación. Espero que se pueda conectar. Entonces, una disculpa, pues creo que no funciona el asunto porque veo que no se conectó. Pues no sé qué haya pasado. Bueno, todos nos vamos a seguir nosotros porque ahora mismo no sé cómo resolver el problema de esta chica. Entonces, estamos en las prolegómenas de tipo moral. Entonces, el tercero, decíamos, la Iglesia juzga los actos externos, no las intenciones subjetivas. Es decir, la Iglesia juzga si yo le robé 10,000 pesos a mi vecino, no si lo hice con la intención de regalárselo a los pobres, porque mi intención solamente la conoce Dios, la intención de verdad, la intención en su objetividad. Ahora, teniendo esas bases de teología moral bien claras como presupuestos de toda nuestra conferencia, vamos a entrar en materia. Entonces, nuestra charla está estructurada en 4 momentos principales. Un momento intitulado Origo, origen en latín, que será una sección de tipo más bien histórico, para ver un poco la cronología de lo que ha pasado, los eventos y dimis y diretes que hay detrás, para poder comprender por qué hoy están en la situación en la que están. Después haremos una crítica doctrinal de las posiciones de la Fraternidad de San Pío X, evaluando justamente cuáles son, digamos, los puntos delicados, porque en realidad no es solamente el hecho de las consagraciones episcopales, hay una serie de puntos de doctrina y de enseñanzas que son altamente problemáticos en la Fraternidad de San Pío X y que a veces se pasan un poco de largo cuando se evalúa lo que es su situación y que en realidad son esos puntos que constituyen el corazón, el nodo central, vamos a decirlo. Y esa parte de doctrina la estructuraremos alrededor de 2 ejes, el eje de la doble virtud de fe y caridad. Aquello que va contra la virtud de fe constituye el pecado de herejía, aquello que va contra la virtud de caridad constituye el pecado de cisma. Y dentro de esta doble consideración, el pilar de la fe, el pilar de la caridad, sus contrarios, herejía y cisma, los examinaremos a la luz de 2 dimensiones de la vida de la Iglesia, que son el poder de orden y el poder de jurisdicción, cuya naturaleza y cuya diferencia explicaré un poco más adelante para aquellos que no estén familiarizados con estos términos de tipo teológico. En un cuarto momento hablaremos de la situación canónica desde el punto de vista del derecho canónico, donde explicaremos qué es, cómo se aplica y en qué consiste una excomunión. Y en un cuarto momento, a guisa de conclusión, evocaré los motivos que hacen extremadamente difícil una reintegración a la plena comunión por parte de la Fraternidad San Pío X. Un primer punto que debemos ver en lo tocante a la cronología y a la historia es aquello que concierne a la figura de Monseñor Lefebvre, siguiendo el principio según el cual los efectos se parecen a sus principios.
para decirlo en términos más llanos, la manzana no cae lejos del árbol. Monseñor Lefebvre no es que fuera un monstruo, nada por el estilo, era todo lo contrario, como veremos. Fue un obispo sumamente piadoso, sumamente virtuoso, pero que en su momento tuvo ciertas posiciones que se convirtieron en desviaciones y que llevaron a la situación actual. No es que no me pararé en todos los elementos, aquí tienen ustedes una síntesis cronológica más detallada, buscaré solamente insistir en algunos puntos centrales. Monseñor Lefebvre, obispo francés del norte de Francia, nace en Lille en el año 1905 en una familia profundamente católica. Son, si no mal recuerdo, 5 hermanos, también por ahí algunas hermanas, de los cuales al menos 4 de entre ellos, contando a Monseñor Lefebvre, entrarán en la vida consagrada, en la vida religiosa. Señor Lefebvre tendrá 2 hermanos sacerdotes y, si no mal recuerdo, 2 hermanas monjas, una cosa así. Entonces, el contexto de una familia profundamente católica. Monseñor Lefebvre entra en primer lugar en el seminario diocesano. Es importante precisarlo porque después Monseñor Lefebvre se volverá religioso en un cierto momento dado. Y normalmente se conoce más esta dimensión de Monseñor Lefebvre como religioso. Pero antes de ser religioso, fue miembro del clero diocesano, de hecho se ordenó diocesano, y estuvo en su formación sacerdotal en el Seminario Francés de Roma. Este pasaje por el Seminario Francés de Roma es importante porque tuvo ahí como rector un sacerdote que era bastante carismático y bastante importante, que fue el padre Le Floch. El padre Le Floch era un sacerdote de corte muy tradicional, muy tomista, pero que adhería a una corriente de filosofía política, vamos a llamarla, se llama, porque sigue existiendo, aunque tiene menos fuerza hoy en día, que se llama la acción francesa. ¿Por qué subrayo este punto? Porque la acción francesa, en el ámbito de la vida del catolicismo francés y también de la política francesa, en este periodo de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, tuvo una gran importancia. La acción francesa fue un movimiento fundado por un filósofo de corte un poco masónico, la verdad, llamado Charles Maurras, y que era proponente de la monarquía contra la forma de gobierno republicana. Este discurso de tipo monárquico es lo que hace que muchos católicos en Francia adhieran a la acción francesa, independientemente de los puntos sutiles, filosóficos, influenciados por la masonería detrás de Charles Maurras, pero los católicos franceses adhieren en grandes cantidades, en modo muy importante, a causa de esta dimensión monárquica de la acción francesa. Ahora, para la Iglesia, sin embargo, el hecho de que el fundador tuviese esas tendencias masónicas no era accidental. Y esto lleva a que el Papa Pío XI condene la acción francesa, y esto causa toda una gran fricción que hace que justamente muchos católicos franceses se alienen de la acción francesa, pero que otros la sigan defendiendo sin entender la condena por parte de Roma. Es el caso del padre Le Floch, el rector del seminario francés, cuando Monseñor Lefebvre era seminarista, porque el padre Le Floch era un adherente importante de la acción francesa, al punto que eso lleva a su destitución como rector del seminario francés de Roma. Pero los seminaristas, entre ellos Monseñor Lefebvre, le tenían mucho afecto y estaban muy ligados a su figura, por lo cual muchos de ellos se organizan y hacen una especie de círculo de defensa y de campaña de defensa del padre Le Floch. Esto es sintomático porque vemos elementos que se repetirán después en modo diferente, analógico vamos a llamarlo, con la Fraternidad San Pío X, con la fundación de la Fraternidad San Pío X. La toma de ciertas decisiones por parte de Roma, que son cuestionadas, en el caso del padre Le Floch, por toda la cuestión de la acción francesa, en el caso de la fundación de la Fraternidad San Pío X, por el tema de la misa tradicional, pero no solamente, sobre todo por las cuestiones eclesiológicas ligadas al ecumenismo, y un cierto movimiento
de revuelta. Entonces, este primer episodio en su formación sacerdotal es indicativo de las reacciones y del modo justamente relativamente polémico de reaccionar que tendrá Monseñor Lefebvre en circunstancias semejantes. Monseñor Lefebvre se ordena sacerdote en el 29, lo ordena el cardenal Aquil Lienard. Eso es un poco una paradoja, porque el cardenal Lienard fue uno de los principales proponentes del ala más progresista del Concilio Vaticano II. Inclusive, la vez que si uno va a ver videos del Concilio Vaticano II, donde el cardenal Lienard sale defendiendo las adaptaciones, las cosas más progresistas, personaje que uno lo ve y no tiene la impresión de estar viendo como al malo de la película. Pero curiosamente fue él quien lo ordenó sacerdote. Y el primer periodo de la vida sacerdotal de Monseñor Lefebvre es un periodo como diocesano, pero que no lo termina de colmar. Para esto uno de sus hermanos era ya misionero del Espíritu Santo en África y le habla tanto a Monseñor Lefebvre, en esa época, padre Marcel Lefebvre, de lo que eran las misiones en África, que Monseñor Lefebvre termina decidiendo dejar el clero diocesano y entrar a la vida religiosa e ingresa a la congregación de los Padres del Espíritu Santo, la congregación misionera, y se traslada como misionero a Gabón. Esto es importante porque Monseñor Lefebvre estuvo muy presente durante una parte muy grande de su ministerio en África. Y lo que es África francófona está profundamente marcada todavía hoy en día por la figura de Monseñor Lefebvre. Al inicio, como les digo, fue como misionero, pero después eh, fue creciendo en las responsabilidades que tuvo en las colonias francesas en África, hasta el punto en el cual en el año 1947 Pío XII lo nombra vicario apostólico de Dakar, en Senegal. Dakar, que era la capital de África francófona. Y enseguida, en el 48, lo nombra legado apostólico para toda el África francófona. Esto quiere decir que Monseñor Lefebvre era una especie de arzobispo, era arzobispo, pero además de ser una especie de arzobispo, era una especie de arzobispo con control jerárquico sobre toda el África francófona. Tenía una tal influencia que, digamos que casi estaba al nivel de un cardenal. De hecho, muchos dicen que se le tendría que haber creado cardenal y por cuestiones de política no se da el paso, pero tenía una gran importancia y fue un misionero sumamente celoso, sumamente dedicado. Y como les digo, todavía hoy en día en el África francófona, la figura de Monseñor Lefebvre es una figura que los católicos africanos, recuerdan con cariño, independientemente de todo el tema de la fraternidad. San Pío X, en el imaginario de los católicos en África, quedó la figura de Monseñor Lefebvre como aquella de un misionero con mucho celo y que puso en pie la mayoría de las estructuras de la iglesia en el África de habla francesa, desde seminarios, diócesis, etcétera, etcétera. Después, en el 55, es elevado además a arzobispo metropolitano de Dakar. Terminado ese periodo, eh, deja lo que es África francófona eh, y es elegido en el 62 superior general de su comunidad religiosa, superior general de la Congregación del Espíritu Santo, que en esa época tenía más o menos 100.000 miembros. Y también es el periodo en el cual sucede, comienza a darse el Concilio Vaticano II, en el cual participa Monseñor Lefebvre, del cual es importante decir que aunque él se opuso y de hecho creó toda una especie de resistencia contra el ala más progresista del concilio, él firmó todos los documentos. En su momento, Monseñor Lefebvre firmó todos los documentos del concilio. Y lo que siempre le generó más ruido y le generó más dificultad fue todo el discurso eclesiológico sobre el tema ecuménico, que era un tema que él tenía muy vivo por haber sido misionero. Siendo misionero, él había convertido a mucha gente, había predicado mucho la necesidad del bautismo, la necesidad de la conversión. Entonces, todo ese tema de diálogo interreligioso a él le hacía mucha fricción, le chocaba mucho. A ver, un segundo, que creo que hay alguien queriéndose conectar.
Eh, Buenas noches, Ana. Oye, qué pena contigo que creo que no te podías conectar, pero qué bueno que al final lograste conectarte. De todos modos, se está grabando la conferencia, entonces pues la parte que con pena no pudiste estar estos últimos 20 minutos para que después las recuperes, era una parte de una presentación más de tipo histórico sobre la Fraternidad San Pío X. Ahora sí, volvemos aquí. Después del Concilio Vaticano II, en el 1968, comienza ya toda la ondada, vamos a decir, de posturas progresistas que permean también en la congregación de los espiritanos, los misioneros del Espíritu Santo. Y esto causa malestar en Monseñor Lefebvre, y en ese momento renuncia a él a su cargo de superior general, dimisiona su cargo de superior general y se queda da como un paso atrás y se queda viviendo en una casa de su comunidad como director espiritual en una casa de formación, pero sin ser ya el superior general. Es aquí donde viene el origen de la Fraternidad San Pío X. En realidad, la Fraternidad San Pío X no nace en primera instancia por una iniciativa puramente individual de Monseñor Lefebvre. Nace porque seminaristas de los espiritanos que ven a todo poco el caos, el conflicto del posconcilio, quieren tener una formación sólida sacerdotal y quieren además poder seguir teniendo pues la misa tradicional. Y entonces se acercan a Monseñor Lefebvre y le piden que los ayude. Y es ahí donde Monseñor Lefebvre reflexiona sobre el modo de ayudarlos y decide poner en pie un seminario. Seminario que pone en pie en modo, esto es importante subrayarlo, en modo canónicamente legítimo, porque al inicio Monseñor Lefebvre hizo todo según las reglas y la Fraternidad San Pío X tenía una verdadera consistencia canónica, vamos a decirlo, diocesana, nunca de derecho pontificio diocesana, pero tenía una verdadera aprobación canónica, y lo hace con su amigo Monseñor Charrier, obispo de Friburgo en Suiza, lo que explica justamente la relación de la Fraternidad San Pío X con Suiza en el año 1970. Y lo hace además con el patrocinio de figuras eclesiásticas importantes de la época, como el cardenal Journet, que era amigo del Papa Pablo VI, pero que ve con ojos positivos en ese momento la fundación de la Fraternidad San Pío X y lo alienta, y también de alguna figura que después será controvertida, como el padre Marie-Dominique Philippe, fundador de los de Hermanos de San Juan, les Frères de Saint-Jean, les Petits Gris, los pequeños grises, como le dicen en Francia, que conoce en esa época a Monseñor Lefebvre y lo alienta también en la fundación. Entonces, hay toda una primera parte de la vida de la Fraternidad San Pío X, corta, pero real, en la cual están en perfecto acuerdo con Roma y todo es canónicamente límpido, vamos a decirlo. Incluso tienen la misa tradicional en modo perfectamente aprobado, pero cuando comienzan los problemas, el punto de inflexión llega, por eso lo puse en negritas, punto de inflexión que en realidad es determinante para toda la situación que se vive hoy en día, en 1974. Porque en el 74 Roma había mandado visitadores a ver cómo funcionaba el seminario de Caen. El seminario se funda en Suiza, en la región du Valais, que está al lado de Friburgo, en un pueblo pequeño que se llama Econ, de donde el nombre de Econ se asocia con la Fraternidad San Pío X. Entonces Roma manda visitadores, pero eran visitadores un poco progresistas, bastante progresistas en sus posiciones, al punto que escandalizan profundamente a Monseñor Lefebvre, y terminada la visita en 1974, Monseñor Lefebvre pronuncia un discurso famoso en el cual contrapone en modo radical lo que él llama la Roma eterna contra la Roma modernista, que es el primer discurso, la primera declaración pública clara de ruptura entre el concepto que él tiene de Roma y la Roma del Vaticano, que él ve como la Roma modernista. Esta declaración rupturista
hace que en 1975, el 6 de mayo, se le retire la aprobación canónica a la Fraternidad San Pío X y que comience el periodo justamente de la irregularidad, porque le retiran los permisos, pero Monseñor Lefebvre sigue funcionando, ignorando la supresión canónica de la fraternidad. En el 1976 se da un paso más en esa ruptura, porque Monseñor Lefebvre procede a hacer ordenaciones sacerdotales, todavía no consagraciones episcopales, pero ordenaciones sacerdotales sin letras dimisoriales. Para aquellos que no lo sepan, un segundo que tengo que meter a alguien aquí. Para aquellos que no lo sepan, para que un obispo pueda lícitamente ordenar a alguien sacerdote en la Iglesia Católica, se necesita que el superior de esa persona, obispo diocesano si es diocesano, superior religioso si es religioso, dé una cosa que se llaman letras dimisoriales, que es una especie de permiso de nihil obstat para que se pueda proceder a la ordenación. Si un obispo procede a ordenar a alguien sacerdote o inclusive diácono sin tener este tipo de autorización, estas letras dimisoriales, incurre en un delito canónico al cual está ligada una pena de suspensión a divinis. Suspensión a divinis que prohíbe a aquel que está suspendido de ejercer el ministerio sacro. Entonces, Monseñor Lefebvre incurre en esta pena de suspensión a divinis, él también los que ordena, en el 76. Ya es un momento muy fuerte de ruptura, pero Monseñor Lefebvre sigue adelante. En el 81, estando ya de Papa Juan Pablo II y de prefecto de la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger, se busca el establecer un puente con la Fraternidad San Pío X e intentar resolver esta situación. A todo esto el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI años después, era profundamente favorable a la misa tradicional. Es un tema que lo interesa y que busca justamente dar vías de solución para que pueda haber un entendimiento. Por eso, en el 84, Juan Pablo II publica el Indulto Quatuor a Vincanos, donde se permite en modo más oficial el uso del misal del 62, es decir, la práctica de la misa tradicional, como un puente de acercamiento a la fraternidad San Pío X, en ese diálogo. Ahora, ¿qué es lo que lleva al cisma del 88? Vimos ya muchas semillas en lo que he dicho anteriormente sobre cómo fue naciendo y desarrollándose la fraternidad San Pío X, pero el punto histórico de inflexión, además del discurso del 74, es la reunión de Asís de 1986. ¿Qué pasa en Asís en 1986? En Asís en 1986 es la famosa reunión ecuménica de Juan Pablo II, donde Juan Pablo II recibe en Asís a líderes de diferentes religiones y tiene una especie como de acto de oración, de culto, y hay el famoso y escandaloso, porque eso objetivamente fue un error grave de Juan Pablo II, el famoso de San Juan Pablo II, famoso beso al Corán. Ahora, esto en la mentalidad de Monseñor Lefebvre sencillamente no puede pasar. Es un escándalo muy grave, muy profundo. Por lo que hemos dicho ya anteriormente, porque Monseñor Lefebvre fue un obispo que fue misionero en África y dedicó gran parte de su vida sacerdotal justamente a la conversión de los paganos, a la conversión de la gente en África. Entonces, ver al sucesor de San Pedro poner en pie de igualdad o aparentemente en pie de igualdad en un acto ecuménico a las diferentes religiones, para él fue una especie de estocada al corazón. Y fue en realidad en ese momento donde Monseñor Lefebvre internamente consuma la ruptura y comienza a pensar en las consagraciones, en consagrar obispos. Y es así que el 29 de junio, fecha importante, fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, del 87, Monseñor Lefebvre declara que va a consagrar obispos. Comienza en este momento toda una serie de intentos de Roma para que la cosa no llegue a las últimas consecuencias, con un cisma claro,
y mandan como visitador apostólico al cardenal Gagnon. Cardenal Gagnon, que va a Suiza, visita los seminarios de la Fraternidad San Pío X y da en realidad un parecer muy positivo sobre la fraternidad en ese momento. Lo que lleva a que Roma decida concederle a Monseñor Lefebvre, cosa bastante extraordinaria, que pueda haber un obispo ligado a la Fraternidad San Pío X, que Monseñor Lefebvre pueda proceder a la consagración de un obispo. Pero el obispo lo tiene que presentar a Monseñor Lefebvre, lo tiene que aprobar Roma, y Roma tiene que decir la fecha. Entonces, en el 5 de mayo de 1988 se firma un protocolo de acuerdo entre Monseñor Lefebvre y Roma, bajo la persona del cardenal Ratzinger, protocolo de acuerdo donde Monseñor Lefebvre acepta no criticar ciertas cosas del Concilio Vaticano II, una adherencia doctrinal a varios puntos, y Roma le dice que sí le va a permitir ordenar consagrar este obispo. Pero justo después de haber firmado este documento, en la noche, como que Monseñor Lefebvre se queda pensando, como él tenía serias discrepancias doctrinales que se habían agravado con el pasar de los años con referencia al Concilio Vaticano II, decide retirar su firma de este acuerdo el 6 de mayo, exigiendo más garantías y exigiendo también fechas concretas para la consagración de obispos. Roma le comienza a dar largas con la consagración de obispos, y es así como como el 30 de junio del 88, Monseñor Lefebvre decide no esperar más. Roma le decía que esperara hasta finales de año. Monseñor Lefebvre deja de tener confianza en Roma, decide no esperar más y consagra 4 obispos. Uno de los cuales, como saben, después dejará inclusive la Fraternidad San Pío X, como si no lo saben se los digo, el famoso Monseñor Williamson, no fue tristemente famoso por el tema de su negación del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, y dejará la Fraternidad San Pío X y fundará una cosa completamente diferente. Pero entonces se consagran estos 4 obispos, los co-consagran Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castro-Mayer. Monseñor de Castro-Mayer, un obispo brasileño que era amigo de Monseñor Lefebvre de la época del concilio. Ambos son excomulgados junto con los obispos consagrados el 2 de julio, en perfecto paralelismo con lo que hemos vivido este año, que también fue un 2 de julio que llegó la excomunión, 2 de julio de 1988, con el motu propio Ecclesia Dei Afflicta. Pequeño paréntesis de tipo histórico, Monseñor de Castro-Mayer después logrará llegar a un acuerdo con Roma, se le levantará la excomunión a Monseñor de Castro-Mayer y se fundará en Brasil primero lo que se llamará la Administración Apostólica de Campos, que después se convertirá en la Diócesis de Campos. Esta Diócesis de Campos es una especie de, una cosa muy curiosa, porque es una diócesis completamente tradicional, donde los sacerdotes y el seminario de la diócesis es todo a la antigua, pero está en perfecta comunión con Roma. Es una cosa que existe en Brasil, la diócesis de Campos, de la cual el obispo actual, que de hecho se reunió hace como un año con una visita clínica con el Papa León, es el Monseñor Rifan. Después de esta ruptura viene toda una serie de momentos con gestos de acercamiento de Roma con un intento de diálogo. Más importante es cuando en enero de 2009 Benedicto XVI le levanta las excomuniones a los 4 obispos de la Fraternidad San Pío X para intentar favorecer el diálogo. Pero en 2 momentos, en 3, si consideran el diálogo que había habido ya en el 88 con Joseph Ratzinger cuando era prefecto de la doctrina de la fe, 3 momentos, en 2 momentos después del cisma, los intentos de diálogo fracasarán. Fracasan en 2009-2012, siendo Papa Benedicto XVI, y en modo más definitivo, fracasan en 2018. Ahora, antes de 2018, entre 2015 y 2017, Papa Francisco, que quería a toda costa, incluso sacrificando los puntos de clarificación doctrinal importantes sobre la
posición de la Fraternidad San Pío X sobre el Vaticano II, quería a toda costa el reconciliar a la Fraternidad San Pío X. Una cosa un poco, una paradoja que a algunos sorprenderá, pero el Papa Francisco, que después castigó profundamente la misa tradicional poniéndole graves limitantes, era profundamente favorable a la Fraternidad San Pío X desde un punto de vista humano e inclusive administrativo. Cuando era obispo de Buenos Aires y que el gobierno argentino le quería poner limitantes a la Fraternidad San Pío X porque no estaban en plena comunión con Roma, el Papa Francisco en esa época, Jorge Mario Bergoglio, intercedió a favor de la Fraternidad San Pío X para que el gobierno argentino los dejara en paz. Después, justamente siendo ya Papa, les da las facultades permanentes para las confesiones, para que confiesen válidamente, y también abre la puerta para que los obispos, en modo individual, les concedan licencias para celebrar matrimonios válidamente en ese periodo. Y lo que es más, cuando no me acuerdo en qué año fue, un obispo de Suiza, Monseñor Vitus Wonder, que era obispo de Coira, va a retirarse, se vuelve obispo emérito y va a jubilarse, a retirarse, le pide al Papa Francisco permiso para irse a instalar a Ecón con la Fraternidad San Pío X y pasar ahí sus últimos años. Y el Papa Francisco le dice que sí, que sin ningún problema, que se vaya a instalar ahí. Entonces, Monseñor Vitus Wonder pasa sus últimos años de vida instalado en Ecón con permiso del Papa Francisco. Esto justamente muestra un poco la disonancia, pero muestra también por qué el fracaso de las conversaciones que se dan durante el periodo de acercamiento con el Papa Francisco tienen repercusiones más graves. En 2018 hay ya todo un plan proyectado de firma de acuerdos de nuevo entre la fraternidad y Roma, pero cuando Monseñor Felé, que era en esa época superior general de la fraternidad, lo lleva a presentar al Consejo General de la Fraternidad para aprobación, hay un cambio de superior general de la fraternidad, entra el actual padre Davide Pallarani, que es una línea mucho más dura, mucho más recalcitrante, en contra de cualquier concesión a lo tocante al Concilio Vaticano II. Entonces deciden echar para atrás completamente ese acuerdo con el que se venía trabajando con muchos años. Y es ahí donde el Papa Francisco pierde paciencia, ve que la cosa como que no va a ir a ningún sitio. En 2019 disuelve la comisión Ecclesia Dei, que era la que estaba encargada del diálogo con la Fraternidad San Pío X, y en 2021 promulga las graves limitantes a la misa tradicional. Ahora, a partir de este momento, todo lo que seguirá será de un alejamiento todavía más grande y más grave, llegando hasta el punto que es en el que nos encontramos hoy en día, cuando padre Davide Pallarani anuncia el 10 de abril de este año que se procederá de nuevo a consagraciones episcopales, y cuando esto se consuma el 1 de julio de este mes, cuando Monseñor Felé y Monseñor de Galarreta consagran, ahí puse, perdón, 3 nuevos obispos, no son 3, son 4, una disculpa, y el 2 de julio llega la excomunión romana pronunciada. Esto un poco la cronología de los hechos, que nos da ya una luz importante sobre todo lo que ha sucedido y por qué ha venido sucediendo como ha venido sucediendo. Ahora nuestra sección de tipo doctrinal. El análisis de por qué el problema de la Fraternidad San Pío X no es solamente el problema de las consagraciones episcopales, sino un problema más profundo que toca la doctrina. Como les decía, vamos a estructurar esto alrededor de dos grandes ejes: la virtud de fe con lo que es el cisma, con lo que es la herejía, perdón, y la virtud de caridad con lo que es el pecado de cisma. Y dentro de estos dos, los ejes del poder de orden y del poder de jurisdicción. Aquí, como pueden ver, les he puesto el escudo de la Santa Sede, que no lo he puesto solamente por
por decoración de la diapositiva, sino porque justamente las dos llaves, la llave dorada y la llave plateada, son en la simbología vaticana símbolos del poder de orden y del poder de jurisdicción. Poder de orden, que es el poder sacerdotal, el sacerdote que tiene el poder de celebrar, de consagrar la Eucaristía, y el poder de jurisdicción, que en la Iglesia es el poder de gobierno y es representado por la llave plateada. El poder de gobierno, que existe en plenitud en el Papa, y por participación en los demás miembros del cuerpo eclesiástico, en los cardenales, en los obispos, y en modo participado de los obispos, en los sacerdotes, y que es necesario en ciertos sacramentos. El sacramento de la confesión necesita del poder de orden, es decir, la llave dorada, para que sea válido. Se necesita ser sacerdote para poder confesar válidamente, pero no basta ser sacerdote, se necesita también el poder de jurisdicción, porque la confesión es un sacramento que funciona como un juicio. Ahora, en un juicio, el juez tiene que tener autoridad sobre aquellos que juzga, y esa autoridad es dada por la jurisdicción. Entonces es importante tenerlo en mente. Esta parte doctrinal, seguiremos entonces estos dos ejes y veremos dos grandes dimensiones. En un primer momento veremos una serie de tesis que tomo de dudas formuladas por un sacerdote italiano a la Fraternidad San Pío X, don Stefano Carusi, y después veremos otras cuestiones anexas que no entran necesariamente en ese esquema en modo rígido. Lo tocante al cisma, partiendo de los Lluvia de don Carusi. Entonces, en lo que es el poder de jurisdicción, don Carusi avanza sobre todo tres grandes puntos conflictuales: una usurpación judicial, un rechazo a la comunión litúrgica y el problema del exclusivismo ministerial. El primero, que justamente muestra esa distancia de la autoridad romana, es la usurpación judicial con la constitución de tribunales independientes. La Fraternidad San Pío X, lo que toca, por ejemplo, las nulidades matrimoniales, aquí conectado hay algún experto de nulidad matrimonial, lo tocante las nulidades matrimoniales, constituyeron una comisión propia, la Comisión San Carlos Borromeo, que se abroga el juicio de las nulidades, un poco constituyéndose como una instancia equivalente a la rota romana. Y esto es una usurpación justamente de la potestad jurisdiccional del Papa y muestra un primer punto de ruptura independiente de las consagraciones episcopales. ¿De dónde viene esa posibilidad, ese poder de la Fraternidad San Pío X, que no tiene ningún obispo, de constituir un tribunal independiente para juzgar de nulidades? En segundo lugar, el punto del rechazo de la comunión litúrgica. En la Fraternidad San Pío X se da una doble prohibición de participación a liturgias, una prohibición radical de base a la misa reformada, a la misa, como se le llama a veces comúnmente, novus ordo, punto que los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X tienen prohibido el recomendar positivamente la asistencia a los sacramentos reformados. Un sacerdote de San Pío X dirá que es mejor no ir a la misa un domingo que ir a una misa novus ordo, por ejemplo. Pero no solamente se queda ahí el rechazo de la comunión litúrgica, también llega a la misa tradicional cuando no es celebrada por sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, porque consideran que tienen una doctrina errada y una forma mentis, una estructura mental errada. Entonces, dentro de la Fraternidad San Pío X, justamente ahí se ve un elemento de cisma, porque es un rompimiento con la comunidad eclesial. Prohíben a sus fieles el asistir a las misas tradicionales celebradas por comunidades que no son la Fraternidad San Pío X o que no son las comunidades dependientes de la Fraternidad San Pío X. ¿Por qué? Eso es una cosa que poca gente sabe, incluso yo creo que Roma no lo tiene muy presente porque no hace caso de ello en los decretos recientemente promulgados. La Fraternidad San Pío X no es solamente la Fraternidad San Pío X. Hay una serie de comunidades religiosas
de monjes, de monjas, de franciscanos, de dominicos, de benedictinos, que dependen modo más o menos estrecho de la Fraternidad San Pío X, pero no se identifican completamente con ellos. Eso es importante tenerlo en mente. El tercer punto es el el exclusivismo ministerial, que justamente un obispo católico, un sacerdote católico, normalmente ejerce su ministerio de cara a todo el cuerpo eclesial. Sacerdote en Timbuktu, si llega un fiel de América Latina, le da los sacramentos, aunque no sea un feligrés de su parroquia. En cambio, en la Fraternidad San Pío X se concibe que los sacramentos, sobre todo lo que es pues, el matrimonio, la confesión, la confirmación, se dan únicamente a aquellos que son miembros de la Fraternidad San Pío X, que frecuentan la Fraternidad San Pío X. Y ese es también un punto que choca con el ámbito del poder de jurisdicción y que entra en el ámbito del cisma. Dentro del poder de orden, del caso de la transmisión del poder de orden, algo que es sintomático, el punto más sintomático justamente de ese estado de cisma, es la autoperpetuación jerárquica. Con esto queremos decir, y es el punto más sabido, la consagración ilícita sin mandato papal de obispos. Que detrás de esta consagración de obispos hay también la mentalidad de la perpetuación de una línea de obispos que no esté influenciada por los sacramentos nuevos. Es decir, los obispos que ellos consagran y los sacerdotes que ellos ordenan son obispos y sacerdotes que no tienen una conexión, vamos a decirlo así, genética con los sacramentos reformados o con el ritual de consagración de obispos reformados, porque Monseñor Lefebvre era un obispo consagrado a la antigua, consagra obispos a la antigua y los obispos que él consagra los consagran a la antigua. Entonces, inclusive, por ejemplo, en un supuesto que Roma les hubiera dicho sí, no queremos que esto llegue al cisma, le damos permiso de que consagren obispos, pero queremos que vaya tal cardenal a consagrarlos, aunque fuera en la forma antigua, como este cardenal supuesto hipotético no habría recibido probablemente él mismo el episcopado en la forma antigua, la Fraternidad San Pío X se hubiese rehusado a que fuera él el consagrante, porque en realidad hubieran puesto en duda la validez del episcopado de ese obispo. Una cosa muy grave y que no se pone suficientemente en relieve. Ahora lo tocante al pecado de herejía, aquello contrario a la virtud de fe. Y hay varios puntos que son poco conocidos y que son graves. En primer lugar, lo tocante al poder de jurisdicción, la negación de la indefectibilidad litúrgica. Cuando en la Fraternidad San Pío X enseña que la misa nueva, que en general los sacramentos reformados son intrínsecamente malos, atentan contra la virtud de fe porque lo que están diciendo es que la Iglesia está sugiriendo o está dando a los fieles por medio de una ley de carácter universal algo que está intrínsecamente viciado, que es como darle, no sé, como si la Iglesia le diera veneno a los fieles. Esto entra en el ámbito del pecado contra la fe porque la indefectibilidad de la Iglesia está garantizada por revelación divina. Es decir, esta indefectibilidad de la Iglesia no quiere decir que las decisiones universales sean todas las mejores. La Iglesia puede dictar una ley universal que podría haber sido mejor. No puede lícitamente criticar ciertos aspectos de la misa nueva y decir que quizá la misa nueva no es la decisión mejor. Pero de ahí a decir que esta decisión es intrínsecamente mala, eso ataca este principio de indefectibilidad de la Iglesia, esta promesa de Cristo a la Iglesia que le dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando la Fraternidad San Pío X dice que la misa nueva y que los sacramentos nuevos son intrínsecamente malos, está justamente poniendo en tela de juicio la asistencia del Espíritu Santo a la Iglesia en la promulgación de leyes universales. El segundo punto es la ambigüedad magisterial que se da en el hecho de que
nunca han aceptado el firmar del todo, el aceptar del todo un acuerdo sobre el Concilio Vaticano II. Antes bien, han sido profunda y persistentemente críticos de los documentos del concilio, no solamente de la interpretación del posconcilio, que ahí hay objetivamente muchos abusos, sino de los documentos mismos del concilio. Y esto lo que hay detrás es justamente un pensamiento en el cual ellos consideran que las autoridades romanas están viciadas por una suerte de herejía. Y que llega a lo mismo, ponen en duda justamente la indefectibilidad de la iglesia. No lo dicen abiertamente, pero es lo que hay detrás. En lo tocante al poder de orden, hay puntos sobre lo que es la práctica de los sacramentos. En primer lugar, y en modo muy grave, el hecho de que ponen en duda la validez de algunos, en algunos casos, no siempre, pero ponen en duda la validez de los sacramentos reformados, llegando al punto de su reiteración sacrílega. Por ejemplo, yo sé de algún caso en Italia, un diácono de una diócesis italiana que quería pasar a la Fraternidad San Pío X, pero la Fraternidad San Pío X le ponía como condición el que tenían que volverlo a ordenar. Entonces, gravemente herético, la reiteración de los sacramentos que dan carácter, como son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, es una herejía antigua y condenada por la Iglesia, es la herejía donatista. Y esto se manifiesta también en la Eucaristía, como ponen en duda la validez de la Eucaristía reformada en muchos casos. Esto lleva a que cuando en algunos casos se les ha prestado, por ejemplo, iglesias para celebrar la Eucaristía, o sea, algún santuario mariano en Lourdes, o donde ustedes quieran, busquen el que no haya una mezcla de las formas consagradas. Para ellos es importante que las formas que ellos consagran no se mezclen con las formas consagradas en la misa nueva, porque para ellos sería mezclar formas consagradas válidamente con formas consagradas dudosas. O incluso que le digan a sus seminaristas que cuando entran a una iglesia donde hay el Santísimo Sacramento consagrado en una misa nueva, que no hagan la genuflexión o que hagan la genuflexión bajo condición, porque quién sabe si esté verdaderamente presente nuestro Señor en esa Eucaristía. Esto no toca el ámbito del cisma, esto toca el ámbito de la herejía, y es un punto que es poco subrayado. La fraternidad San Pío X, problema de la fraternidad San Pío X, no es solamente un problema de cisma, de desobediencia, es un problema más grave porque es un problema que toca la virtud de fe. Aquí hay un pequeño esquema resumiendo los puntos que he evocado. En el ámbito del cisma, la tesis de la usurpación judicial, del rechazo de la comunión litúrgica y del exclusivismo ministerial. En el ámbito del error contra la fe, de la herejía, hay la negación de la indefectibilidad litúrgica, la ambigüedad con relación al magisterio y al poder de enseñanza del magisterio, el munus docendi, la puesta en duda y la reiteración sacrílega de sacramentos y el punto de la subversión litúrgica eucarística, que acabamos de exponer. Otros puntos también tocantes la herejía en lo concerniente a las posiciones de la Fraternidad San Pío X. En primer lugar, su interpretación del estado de necesidad. Ustedes, si leyeron o si se han querido informar sobre la cuestión, habrán visto en varios sitios que el argumento que ellos avanzan para justificar sus acciones es el estado de necesidad. ¿Pero qué quiere decir este estado de necesidad? El estado de necesidad es una cosa que existe en el Código de Derecho Canónico, que prevé la jurisprudencia eclesiástica canónica, pero que entra en un ámbito muy preciso, que es la suplencia de potestad ejecutiva en circunstancias graves. Por ejemplo, cuando, no sé, en el error común, cuando un sacerdote, cuando un fiel llega, vamos a decir, con una ignorancia
con una ignorancia inocente, llega a confesarse a una iglesia sin saber que el sacerdote con el que va a confesarse no tiene las facultades, no tiene el poder para confesar, el poder jurídico, o sea, que no tiene el permiso jurídico aunque sea de verdad sacerdote. Entonces, en ese caso, la iglesia suple el poder de ese sacerdote en virtud del error del fiel para que esa confesión pueda ser válida. Esto para honrar el principio máximo del derecho canónico, que es la salud de las almas, la salvación de las almas. Ahora, esto ellos lo transfieren, la Fraternidad de San Pío X, al ámbito de la iglesia en general. Ellos dicen, lo que está detrás de su argumento del estado de necesidad, es que como todos los sacramentos en la iglesia hoy en día son dudosos o son intrínsecamente malos, hay un estado de necesidad que hace que entre en vigor una suplencia de la potestad ejecutiva. Entonces, que esto les permite consagrar obispos en virtud del estado de necesidad que hay, como cuando en el caso del error común el fiel se confiesa válidamente con un sacerdote que no tiene el poder jurídico. Ellos dicen que el poder jurídico les viene suplido por este estado de necesidad que es más o menos equivalente al estado de necesidad del fiel cuando llega a confesarse con el sacerdote sin poder jurisdiccional. Esto es grave porque en realidad lo que están implicando detrás de esta afirmación, lo que les decía hace un momento, que en la iglesia en donde se celebran los sacramentos según la forma reformada, hay un tal vicio a la raíz que todos los sacramentos son dudosos y que toda la doctrina es dudosa, al punto de que la salvación de las almas necesita la continuación de la Fraternidad de San Pío X. Esto en realidad equivale a afirmar que la Fraternidad de San Pío X es el único lugar donde se puede encontrar la salvación y se pueden encontrar sacramentos legítimos. Esto se traslada también a su visión eclesiológica, que como decíamos es el punto de inflexión de la visión de Monseñor Lefebvre, y que su visión eclesiológica en realidad es heterodoxa. Ellos rechazan cualquier apertura de tipo ecuménico, aunque hay un cierto ecumenismo que era ya contemplado por los documentos anteriores al Vaticano II, donde siempre se ha considerado la posibilidad de una salvación fuera de los canales ordinarios del bautismo explícito. Se considera que en casos de ignorancia invencible hay una especie de fe implícita que puede merecerle a la persona una adhesión a la iglesia y una participación a la gracia santificante. Esta es una doctrina que es anterior al Concilio Vaticano II. Pero la posición fuertemente eclesiocentrista y exclusivista de la Fraternidad San Pío X excluye justamente este punto que, como decía, es anterior incluso al Vaticano II. Y la posición, que es la posición de la Fraternidad San Pío X, es una posición condenada por Pío XII, que era la posición del padre Leonard Fini. Y les leo justamente el texto que condena la posición del padre Fini, que data del 1949, es decir, mucho antes de la fundación de la Fraternidad San Pío X y del Concilio Vaticano II. Dice la letra suprema ex sacra al arzobispo de Boston: por tanto, se debe reprobar la opinión de aquellos que excluyen de la salvación eterna a los hombres que están unidos a la Iglesia solo por un deseo implícito, y también de aquellos que afirman que erróneamente que los hombres no pueden salvarse a no ser que se incorporen a la Iglesia mediante el bautismo de agua. Por estas razones es inaceptable e ilícita la pretensión de quienes, como el padre Leonard Fini y sus seguidores, interpretan el axioma extra ecclesia nulla salus en un sentido tan rígido y exclusivo que rechaza la doctrina enseñada por la Iglesia sobre la eficacia del bautismo de deseo y la salvación de quienes, sin culpa propia, permanecen fuera de la estructura visible del cuerpo místico. Bueno, esto es un punto que podría ser interesante, pero yo creo que si me lo voy a saltar este punto porque es un poco abstracto. Después, si alguno tiene
interés podemos regresar a este punto, que es la diferencia en el concepto de tradición que tienen entre el concepto de tradición que maneja la Fraternidad San Pío X y el concepto de tradición católico. El concepto de tradición que tiene la Fraternidad San Pío X, que se manifiesta justamente en ese discurso rupturista de Monseñor Lefebvre que inicia todo el problema de 1974, es un concepto que no se compagina con el concepto propiamente católico de tradición como se transmite desde el siglo V en las enseñanzas de San Vicente de León. Pero bueno, es un punto que podemos un poco dejar en vilo para que nos dé tiempo a preguntas. Ahora, entrando a la parte canónica, aquellos que no son conocedores del derecho canónico, es importante aclarar los tipos de penas que hay en la Iglesia para entender cuáles son las penas a las cuales son sujetos actualmente la Fraternidad San Pío X. Entonces, en la Iglesia, en el derecho penal de la Iglesia, existen dos grandes tipos de sanciones: las sanciones medicinales y las sanciones expiatorias. Las sanciones medicinales, como su nombre indica, tienen como finalidad principal la sanación, la remisión de aquel que comete el delito. Y son fundamentalmente tres: la excomunión, que es la más grave de las tres, que prohíbe completamente la recepción de sacramentos, y también todo aquello que concierne el poder de jurisdicción, el ejercicio del ministerio eclesiástico, el ocupar cargos de gobierno, incluso el recibir retribución monetaria por parte de la Iglesia. Eso es la excomunión. Pues hay otra pena que era muy común en la Edad Media, hoy en día está un poco caída en desuso, que es la pena de entredicho, que es similar a la excomunión, pero que toca solamente la prohibición de la recepción de los sacramentos y no restringe ni las funciones de gobierno ni los oficios eclesiásticos. Y hay una tercera pena, que es la que la mencionábamos hablando de Monseñor Lefebvre, cuando hizo las ordenaciones sacerdotales ilícitas, que es la suspensión a divinis, que aplica solamente para clérigos y que priva a los clérigos de la facultad de ejercer el ministerio eclesiástico. Ahora, estas son las penas medicinales. Actualmente la pena a la que están sujetos los miembros de la Fraternidad San Pío X es la pena de excomunión. Una excomunión que en el caso del delito específico que ellos cometieron, que es el del doble delito de cisma por una parte y el delito de consagración episcopal sin mandato papal, es una pena de excomunión late sentencia. Esto quiere decir que entra en vigor independientemente de que sea declarada o no declarada, lo que nos da paso a evocar una distinción importante. En las penas eclesiásticas se distingue, al menos en las penas medicinales, entre las penas declaradas y las no declaradas. Las penas, una pena late sentencia, una pena como es la pena de excomunión late sentencia, entra en efecto aunque no haya sido públicamente declarada por la autoridad eclesiástica. Pero si la pena late sentencia no ha sido declarada, los efectos jurídicos que tiene no son los mismos que si ha sido declarada, sobre todo en lo que toca la remisión de la pena. Por ejemplo, si alguno de ustedes, Dios no lo quiera, una persona que conocen, comete el pecado de aborto es un pecado penado con excomunión late sentencia. Pero si esta excomunión no se pronuncia en el foro público, es decir, si no es declarada, esa persona que comete el pecado de aborto puede ir con el penitenciario de la catedral y en modo puramente sacramental dentro del ámbito de la confesión le puede ser remitida esta pena. En cambio, si la pena fuese declarada, ya no solamente, si fuese declarada en el foro externo por la autoridad, se necesitaría una remisión de la pena en el foro externo, se necesitaría pedir a la autoridad eclesiástica públicamente que se remitiera la pena para que la pena pudiese ser remitida. Cuando el 1 de julio de este año la Fraternidad San Pío X comete ese doble pecado de cisma y de
consagración de obispos sin mandato papal, incurre late sentencia en la pena de excomunión. A partir de ahí ya están excomulgados. Pero incurren en la pena, o la pena se vuelve una pena declarada solamente el 2 de junio, cuando el dicasterio de la doctrina de la fe declara la pena. El decreto de la doctrina de la fe del 2 de julio no está imponiendo la pena, eso es importante decirlo. No es que ese decreto le imponga la pena, la pena existía ya desde el momento que cometen el crimen. Lo único que hace ese decreto es declarar una pena que existía ya. En segundo lugar, en la iglesia hay penas expiatorias, cuya finalidad no es tanto o no es principalmente la conversión del individuo, sino la restauración del orden infringido por el crimen. Entonces, se entiende fácilmente en los delitos de tipo civil. Por ejemplo, si alguno de ustedes va y atraca un banco, la pena exigirá probablemente la cárcel, pero el que regresen el dinero, porque hay una pérdida y esa pérdida tiene que ser compensada. Entonces, esa es la función de las penas expiatorias, el reparar el orden afectado, el orden turbado. Ahora, como les decía, el decreto del 2 de julio impone la excomunión en modo declarado a los obispos y a los sacerdotes. En modo declarado a los obispos y a los sacerdotes, porque son los únicos que saben con certeza y nominalmente quiénes son los que pertenecen. Hay una lista muy clara de sacerdotes ordenados y de los obispos que fueron consagrados. Entonces, aunque el decreto no es el decreto canónicamente mejor redactado, es un tanto ambiguo, aunque el decreto no entra en todos los detalles, podemos válidamente o lícitamente concluir que la excomunión declarada, es decir, con esa gravedad mayor de la pena declarada, se aplica únicamente a los obispos y a los sacerdotes. En el caso de los fieles, la mayoría de los canonistas que reconocen que hay una excomunión de los fieles que adhieren formalmente, o sea, no de todos los fieles, como dice el decreto, no basta con ir a la misa de la Fraternidad San Pío X una o dos veces, es una adhesión a sus posiciones doctrinales y una pertenencia estable a la Fraternidad San Pío X. En su caso es una excomunión no declarada, y por ende con un tipo de remisión que podríamos considerar más sencillo, porque sería el tipo de remisión que podría darse en el foro interno de la confesión. Ahora, además de esas penas personales, la pena de excomunión, como se da ahora en la Fraternidad San Pío X, afecta también la validez de ciertos de sus sacramentos. De los sacramentos que necesitan del poder de jurisdicción, esa llave plateada que mencionábamos antes, para ser válidos. El sacramento de la penitencia y el sacramento del matrimonio. Hay algunos que han puesto en duda el que la penitencia hayan perdido en realidad el poder válido para oír confesiones, porque era una concesión que les había sido dada por el Papa Francisco, es decir, una concesión de tipo papal, y argumentan que un decreto de la Congregación para el Dicasterio de la Doctrina de la Fe no tiene autoridad para revocar una concesión papal. Esto es un argumento debatido. Yo sinceramente lo considero débil por dos motivos. En primer lugar, porque la pena de cisma, el delito de cisma con la pena de excomunión, en sí mismo implica la pérdida de poder de jurisdicción. Y en segundo lugar, porque ya la carta un poco preventiva del Papa León, del día antes de las consagraciones episcopales, del 30 de junio, si no recuerdo mal, mencionaba ya que los sacramentos, y se refería implícitamente al matrimonio, a la penitencia, serían inválidos. Entonces se puede ver que en realidad había ya una aprobación del Papa, en este caso del Papa León, en el hecho de la pérdida de jurisdicción que iba a implicar ese acto, el acto de las consagraciones episcopales y del delito concreto por parte de la Fraternidad San Pío X.
último punto de nuestra exposición antes de dejar lugar a preguntas y a comentarios, y espero no a linchamientos, porque el linchado sería yo, cosa grave y peligrosa, es la dificultad de la reintegración. Yo identifico fundamentalmente tres ejes que hacen fuertemente problemática, casi imposible yo diría, el que haya una reintegración de la Fraternidad San Pío X a la plena comunión eclesiástica. El primero son las circunstancias de tipo material y patrimonial. A lo largo de los más de 50 años de existencia que tiene la Fraternidad San Pío X, Fraternidad San Pío X ha constituido un patrimonio multimillonario. Buen lugar, buena medida, porque gente de alto poder adquisitivo, por ejemplo, en Europa, pero también en Estados Unidos, y de valores conservadores que se les fueron uniendo, durante los años les han ido dejando herencias. Entonces, la Fraternidad San Pío X tiene toda una serie de herencias que ha ido recibiendo durante los años y que han acrecentado en modo muy importante su patrimonio. Ahora, esta fortuna de tipo material, de tipo patrimonial, es una fortuna que no es regulada. En San Pío X es como una transnacional, como BlackRock, como Unilever, como la que a ustedes se les ocurre y gusten, que sí tiene que tener la regulación civil de donde tienen las cuentas bancarias, etcétera, etcétera, pero no tienen una regulación de tipo eclesiástico, mientras que los activos de las grandes comunidades eclesiásticas en plena comunión con Roma, como es, o sea, los legionarios, el Opus Dei, quien guste, que puede que tengan patrimonios multimillonarios, pero son patrimonios multimillonarios que al menos teóricamente están bajo la autoridad de Roma. Es decir, que Roma puede ordenar una auditoría financiera y pedir cuentas sobre la administración de esos recursos. Y hay leyes precisas sobre el uso de recursos contemplados en el Código de Derecho Canónico. Cuando una diócesis quiere hacer un gasto que supera un cierto monto, no puede hacerlo de propia iniciativa, tiene que pedir permiso a Roma para poder hacer ese gasto. La Fraternidad San Pío X no tiene ese tipo de ataduras. En la situación en la que están es una situación muy cómoda, con un manejo de sus activos patrimoniales completamente libre. Si el día de mañana don David de Pallarani se levanta y decide con el Consejo General que quieren edificar una basílica masiva en Timbuktu, tienen el dinero para hacerlo, pueden hacerlo, irse a comprar el terreno de $10 millones sin tenerle que pedir permiso a nadie. Aquí hice un poco un gráfico con algunas estimaciones del patrimonio. Esto es los 100 a 120 millones de dólares, no es el patrimonio total, es el patrimonio de ganancias anuales que tienen, prospectado entre lo que se sabe públicamente de donativos que tienen de los fieles y de intereses que tienen, por ejemplo, en cuentas que generan intereses bancarios. Y esto hace abstracción de todo el patrimonio inmobiliario. Si estamos hablando de 100 a 120 millones de dólares producidos anualmente, sin considerar justamente todo lo que ahorran, todo lo que no gastan, y sin considerar todo lo que tienen en fortuna patrimonial, que es enorme. Una buena prueba de ello es el último seminario que construyeron en Estados Unidos, un seminario enorme en Dillwyn, Virginia, el seminario Santo Tomás de Aquino de Dillwyn, Virginia, y que fue un proyecto faraónico de cientos de millones, no sé, estoy exagerando, pero al menos de decenas de millones de dólares, seguramente. Entonces, ahí hay una razón muy fuerte, constante y metálica, que desalienta el regreso a la comunión, porque si regresaran a la comunión tendrían que someter todas sus finanzas, sus iniciativas de tipo económico a la autoridad romana, cosa difícil. Hay también el eje de la cohesión interna y de la psicología de la exclusividad. Un poco la subsistencia de la Fraternidad de San Pío X está edificada alrededor del mito justamente del remanente fiel y de la oposición con Roma. Y eso hace que si hoy al padre David de Pallarani dijera, no, si nos equivocamos hay que hacer acuerdos con Roma, esto podría generar
una ruptura masiva en la Fraternidad San Pío X, porque la Fraternidad San Pío X no todos tienen el mismo grado de extremismo y de radicalidad, pero hay una fuerte porción que tiene ese grado de radicalidad. Y eso en realidad fue también lo que a lo largo de los años llevó a los fracasos en las diferentes conversaciones. Si Monseñor Felé no llega a convencer al Consejo General en 2018 de dar el paso a la plena reintegración y aceptar las estructuras que Roma les podía conceder, en buena parte es porque el Consejo General, también por eso hay la sustitución de Monseñor Felé con el padre Pallarani, que era de una línea más radical, porque saben que si dan este paso de plena unificación con Roma, ello implicaría una ruptura interna y una pérdida importante de adherentes. Y en último lugar, aunque está ya un poco implícito en lo que hemos dicho, que hoy en día gozan de una independencia operativa absoluta que cualquier comunidad religiosa, aunque sea de derecho pontificio, no tiene. Si los legionarios de Cristo se les ocurre que quieren irse a instalar, yo qué sé, a Tasmania, la isla de Tasmania, creo que Tasmania es una isla, si no, perdonen mi ignorancia geográfica, y dicen, vamos a invertir 100 millones de dólares de nuestras múltiples cuentas para instalarnos en Tasmania. Pues no pueden irse a instalar de buenas a primera, tienen que irle a pedir permiso al obispo local. Y el obispo local les tiene que decir, sí, sí, pueden instalarse aquí. En cambio, la Fraternidad San Pío X tiene una independencia operativa absoluta. Si mañana don David Pallarani se levanta diciendo queremos estar en Tasmania, manda un sacerdote a Tasmania, le compra una casa, le edifica una iglesia y aunque el obispo local no quiera, pues les importa un pepino. Entonces, hay una independencia operativa absoluta que perderían si entraran en plena comunión con Roma. Vamos a decir que regresaran a la plena comunión con Roma. Que Roma les decía así, la misa tradicional, todo igual, inclusive, cosa que sería grave, que no hubiera correcciones doctrinales en los puntos doctrinales que tienen errados. En el momento en el cual hay esa plena integración con Roma, la Fraternidad San Pío X no podría instalarse a su guisa en cualquier lugar del mundo. Aunque fueran de derecho pontificio, tendrían que tener la autorización de los obispos locales para poderse instalar. Y bueno, esto es un poco lo que tenía yo prospectado para esta noche, en los tiempos además prospectados, 1 hora y media. Y dejo ahora espacio a preguntas, que yo sé que son muchos puntos y muy variados, unos de ellos que quizá he tratado no en el modo completamente profundo que quizá habrían merecido. Entonces, pues nada, estoy a su disposición para preguntas, dudas, lo que sea. El micrófono es a ustedes, si hay alguna duda o alguna curiosidad. Sí, Adrián, dime. Carísimo. Sí. Y a ver, por lo que entendí de tu conferencia, que me pareció muy buena y muy profunda, la fraternidad se ha vuelto una especie de mundo cerrado, ¿no? De una autorreferencialidad tremenda, y y que se mira a sí misma y deja de mirar ya a Roma y pues a cualquier otro punto de referencia. Eso, en mi Sí, experiencia, es un caldo de cultivo para desviaciones pues, disciplinares, morales, concreto para el tema de todo tipo de abusos, ¿no? Espiritual, sexual, que tristemente está extendido o al menos está de moda en términos de debate público dentro de la iglesia, ¿no? Hay casos, se conoce cuál es la situación, se sabe si ellos han adoptado la misma normativa que Roma para la protección de los menores o en eso también han creado sus propias nociones, estructuras. ¿Sabes cómo han ido por esa parte? tengo una idea vaga, no sé exactamente qué protocolos tengan implementados, pero sí ha habido escándalos graves justamente de puntos, de ambos tipos de abusos, o sea, sexuales que abusos de conciencia en la Fraternidad San Pío X. Es una realidad. Los hay y los ha habido y los hay. Eh,
No creo que estén completamente alineados con los parámetros romanos. Sinceramente, ignoro exactamente cómo funcionan, cuáles protocolos tienen establecidos. Pero como te digo, sí hay esos casos de abusos y también han tenido pues, escándalos en ese sentido. Escándalos que, por ejemplo, en el tema de abusos de autoridad, abusos de conciencia, han llevado a ciertas divisiones. Una de las comunidades en plena comunión con Roma, que tienen la misa tradicional, de las más grandes, es el Instituto del Buen Pastor, que tiene mucha presencia en América Latina. Aquí hay alguno de los conectados que es cercano al Instituto del Buen Pastor. Don Julián es cercano al Instituto del Buen Pastor. Y el Instituto del Buen Pastor nace justamente a causa de ese tipo de abusos de conciencia. En el 2007, sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, que hasta el 2007 eran sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, tienen discrepancias con los superiores de la fraternidad por la administración del seminario y por la política de discernimiento vocacional, porque había un discernimiento vocacional un poco a lo bestia en el cual a los pues habían dado muchas injusticias justamente. Y entonces es ahí donde ciertos sacerdotes como el padre Laguerre, el fundador del IBP, y el otro, el padre Olagnier, deciden separarse de San Pío X y se crea esa comunidad en plena comunión con Roma, que es el Instituto del Buen Pastor. Entonces ha dado incluso lugar a separaciones. Efectivamente es un punto interesante el ir a investigar qué protocolos pueden tener puestos en marcha para la prevención de abusos. Yo tengo la impresión de que ahí también es un mundo paralelo y en el que yo creo que justamente ahí no hay todavía la claridad que debería haber. Eh, ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cuestión? Eh, a ver, déjenme ver porque tengo una pregunta en el chat justamente de don Julián, que el micrófono no le funciona. Entonces vamos a ver lo que me pone en el chat. Segundo. ¿Cómo se puede explicar el apoyo de algunos prelados a las consagraciones y a la fraternidad, al igual que las posturas de persecución que han adoptado algunos a los ex ecclesia dei? Es una pregunta compleja. Eh, yo creo que muchas veces en el tema de la fraternidad San Pío X, los prelados que los apoyan, yo creo que usted está pensando en Monseñor Schneider. Sinceramente creo que hay una falta de criterio y una falta pues eso, de conciencia profunda de la radicalidad de las posiciones de la fraternidad San Pío X. Por ejemplo, Monseñor Schneider, él celebra también la misa nueva, yo lo he visto concelebrando, o sea, y sin embargo esos son actos que la fraternidad San Pío X considera como profundamente pecaminosos. O sea, para la fraternidad San Pío X, cuando Monseñor Schneider en una misa con otros obispos concelebra, o Strickland que pone Adrián, están cometiendo pecados mortales. La celebración de cualquier misa novus ordo se comete un pecado mortal. Esté bien celebrada, no esté bien celebrada, se comete un pecado mortal. Entonces yo creo que hay los prelados que los apoyan, yo creo que hay una parte de ignorancia de lo que son las posiciones profundas de la fraternidad, de la radicalidad de algunas de sus posiciones. Se quedan un poco en la exterioridad, a mi parecer, de la lucha contra los abusos litúrgicos y la ortodoxia doctrinal, y no ven el meollo de cuestiones que son sumamente delicadas. Eh, la segunda parte de la pregunta, que por qué hay prelados que persiguen a las comunidades eclesiales, ¿no? Porque desgraciadamente los hombres no son todos santos, no son todos santos y no todos tienen las posiciones correctas. Y efectivamente, o sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre y cuando hay incoherencias hay también que decirlo. La posición de Roma, al menos bajo el Papa Francisco, fue una posición un poco de una paradoja, porque parecía justamente dar pábulo a la fraternidad de San Pío X al mismo tiempo que castigaba a las comunidades eclesiales y parecía que estaba alentando justamente a los fieles ligados a la misa tradicional a irse a la fraternidad San Pío X. Y bueno, yo reitero que uno puede nada más juzgar por los actos externos, no por las intenciones internas,
pero yo creo que probablemente había algo de eso, una especie de estrategia de decir, pues vamos a quitarnos de este problema a nosotros, que se vayan con la fraternidad San Pío X. Pero bueno, ese es un punto más gris y en el cual se puede ser menos tajante, más libre en la interpretación. Yo creo que todavía alguien está todavía teclando una continuación de la pregunta en lo que, a ver, yo sé que algunos obispos han pedido que se levanten las excomuniones y no dejen pasar tanto tiempo. Retorno, según algunos sacerdotes, aún no ha llegado. Bueno, todas estas son cosas que están un poco abiertas a la interpretación, al menos el último punto. Eh, el problema es que las excomuniones, ¿cómo puedo decir esto? La excomunión es una pena y la pena está ligada a un delito y la remisión de la pena de un delito está ligada justamente a la remisión del culpable. Una pena se perdona cuando el culpable se ha arrepentido de su delito, de su crimen. El problema es que no se trata, al menos no en primer lugar, de que Roma haya dicho los vamos a excomulgar en modo puramente positivo. Había ya codificada una pena ligada a ciertos actos y ellos entran en la comisión de esos actos. Entonces, la imposición de la pena es una imposición que será ipso facto. Antes de que el cardenal Fernández o quien fuera dijera están excomulgados, ya estaban excomulgados. Incluso, sinceramente, yo arguiría que a causa, cisma aparte, de las posiciones de tipo herético, la excomunión, al menos de modo latente, estaba ya presente. Entonces, no sé, entonces yo creo sinceramente que las excomuniones deberían levantarse solamente en función o en la medida que la raíz de aquello que lleve a la excomunión se solucione. Justamente lo que está escribiendo Adrián, el delito debe cesar. Eh, el delito debe cesar y en el caso del delito de cisma es un delito permanente. El único modo de cesar el delito de cisma es la plena integración. O sea, tendrían primero que someterse a plena obediencia a la autoridad romana, en modo pleno, para que se pudiese considerar que ha cesado el delito de cisma, que el delito de cisma ya no existe. Entonces yo, sinceramente, creo que no se puede levantar, Roma no les puede levantar la excomunión así de buenas a primeras, si no hay justamente esa, pues, si no cesa la causa de aquello que lleva a la excomunión. Y esto es importante porque en Fraternidad San Pío X aparte se trata del funcionamiento jurídico y canónico de la Iglesia. O sea, el derecho canónico funciona con principios precisos y esos principios deben en teoría respetarse. Se trata de la Fraternidad San Pío X, se trata de otros grupos. Es un problema, por ejemplo, que no haya la declaración del cisma justamente a otros grupos como es los obispos alemanes. Pero el hecho de que unos no sean públicamente excomulgados y públicamente, no se diga públicamente la declaración de esa pena, no implica que lo de la Fraternidad San Pío X deba pasarse por alto. Eso justamente reviene al primer principio de moral, al segundo principio de moral que evoqué al inicio de nuestra presentación. Las circunstancias no cambian la especie de un acto moral. Sí, Gerardo. Sí, yo siento que el problema que hay con lo de Pío X es la apertura que genera el Vaticano II, y en particular a mí lo que me hace ruido es el diálogo ecuménico que según yo pues nos lleva a una sincretización de la difusión de la doctrina. Y bueno, probablemente se desvirtúa o se trató de sacar agua al río por algunas personas, pero desde el punto de vista de que el problema empieza con Ottaviani,
y los primeros reclamos son esa apertura que hace el Concilio Vaticano II, lleva como que al conflicto que hay ahora con los lefebristas, ¿no? Se me hace que el problema ha sido una mala dirección del Concilio Vaticano. Ahora, hay que distinguir entre la teoría y la aplicación, porque, y esto no lo digo solamente yo, lo dicen, por ejemplo, también grupos ligados a la misa tradicional, como la Fraternidad San Vicente Ferrer, que son dominicos tradicionales, o sea, esto no es solamente interpretación mía. Los principios teóricos del Vaticano II son perfectamente católicos. Hay ciertas expresiones que pueden ser algo ambiguas, pero en realidad la sustancia está en consonancia con lo que es la doctrina católica de siempre, con algunos, ¿cómo puedo decir? Con algunas ambigüedades, pero también con algunos puntos que puede ser de progreso, pero un progreso que es orgánico, de un desarrollo orgánico. Problema viene en realidad con el posconcilio, con el modo en el cual se da en la praxis ese diálogo ecuménico, y que lleva justamente a una praxis del ecumenismo en el cual se oculta o cae en la oscuridad esa especificidad, esa unicidad de la Iglesia. Y de hecho la Iglesia ha sido también consciente de ello, al punto que, por ejemplo, en el año 2000 hubo la famosa declaración Dominus Iesus de la CDF, la Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo prefecto el cardenal Ratzinger, sobre la unidad y la unicidad salvífica de Cristo y de la Iglesia, que fue justamente una especie de estate aquí de la Iglesia a las desviaciones de tipo ecuménico y a las interpretaciones erradas de la posición de cómo el Concilio Vaticano II proponía en realidad el ecumenismo. Ahora, yo esto que estoy diciendo toca la teoría, tanto en los documentos del Vaticano II como la Dominus Iesus. Desgraciadamente en la praxis, eso creo que es una cosa innegable, hay una praxis del ecumenismo que es todo salvo católica, y eso es un problema real. Y efectivamente, yo creo que el punto que lleva a la ruptura, lo decimos ya a Monseñor Lefebvre, es el punto del ecumenismo. No se les puede dar, no se puede decir que esté completamente equivocados la Fraternidad San Pío X, porque efectivamente desde esa perspectiva de la praxis se ha perdido mucho ese impulso misionero y de llamada a la conversión. Gracias. No sé si hay algún otro punto. No sé si, por ejemplo, yo tengo buenos conocimientos de derecho canónico, pero aquí hay quien tiene conocimientos mayores que los míos y se acaba de desconectar. Le iba a decir a Adrián que igual y tenía alguna cooperación de tipo canónico que hacer, porque él es más canonista que yo, pero visto que se desconectó, pues no puede ser el caso. Pues nada, si ya no hay dudas, si no hay nada, lo podemos dejar aquí, que ya es tarde, ya son casi las 11. Y yo les agradezco mucho el haberse sumado y quedo a sus órdenes, independientemente de esta charla, para luego platicar y conversar sobre estos temas también en foro informal, que lo hago con mucho gusto, y pues eso, quedo a sus órdenes. Muy buenas noches y que descansen. Gracias. Maria